Ya chicas, Dani, ¿estás? ¿Empezamos? Sí, ya. Buenos días a todos, a todas. Disculpen la demora en la transmisión. Hemos tenido unas dificultades técnicas para la transmisión en vivo, pero nosotras estamos desde temprano acá viendo todo esto. Nada, buenos días a todos. Como saben, la colectiva urbana se está proponiendo una serie de entrevistas que discuten temas desde el urbanismo feminista para una nueva propuesta de ciudad. Estamos proponiendo una serie de 4 entrevistas, tenemos ponentes de España, de Latinoamérica y también de Perú. Entonces no se estén perdiendo también las siguientes entrevistas, ¿no? Mi nombre es Jacqueline González, soy egresada de la Facultad de Arquitectura de la UNI y me acompañan también. Mi nombre es Daniela Pérez, soy egresada de la Arquitectura de la UNI. Y bueno, Daniela, creo que ibas a anunciar algo sobre las donaciones que estamos manejando también. Sí, o sea, antes de empezar también queríamos agradecer nuevamente el apoyo brindado para la recaudación de fondos. Con los recaudados se puede apoyar a 7 personas del asentamiento humano Flor de Amancaes, y con el mismo objetivo volvemos a compartir el pedido de apoyo. Las cuentas de depósito están siendo administradas por compañeras de nuestra colectiva, y quienes serán también las encargadas de transferir el dinero a las dirigentes. Y pueden encontrar los datos tanto en Facebook como en Instagram. El día de hoy estaremos hablando sobre barrios ecofeministas con Nico Alzare, desde Barcelona. Hoy día tenemos a Dafne Saldaña Blasco, en representación de Nico Alzare, quien es arquitecta por la ETSAP UPC, y que viene este colectivo feminista especializado en aplicar la perspectiva de género en el urbanismo y la arquitectura. Bueno, bienvenida Dafne, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días o buenas tardes para quienes estén en el otro lado, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación. Encantadas de estar acá compartiendo. Bueno, Daphne, también felicitarte por los premios FAT. Sabemos que han sido nominados con su proyecto. ¿Podrías comentarnos un poco de esta nominación que ha tenido el colectivo? Bueno, pues justo ayer se publicaron, ¿no?, los proyectos que habían sido seleccionados, entre todos los que se presentaron, y bueno, hubo 16 seleccionados y entre ellos pues estaba la Plaza de Baró, en Dissabte, y muy contentas. Justamente es un proyecto que, bueno, estamos súper contentas con este proyecto porque sí que ha sido como una experiencia en la que hemos podido acompañar todo un proceso desde todo el inicio de la concepción de la idea al trabajo con la comunidad, todo el proceso participativo, el diseño que también ha sido a través de co-creación con niños y niñas, y como que al final se haya podido hacer realidad y ya la gente lo está disfrutando, pues bueno, la verdad que estamos súper satisfechas con este proyecto. Sí, buenísimo, de verdad, felicidades ojalá todas las vibras para ver hasta el día de finalizar. Han sido los premios FAT 2020 allá en Barcelona. Bueno, empecemos la entrevista sobre el tema. Me gustaría comentar esto que decía Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir decía que la sociedad ha decidido dar prioridad al sexo que mata por encima del sexo que da vida.
Me parece oportuno empezar con estas palabras una reflexión en torno al urbanismo, a la ecología y, bueno, la lucha de las mujeres también, ¿no? Que a mi entender es la lucha por la vida, ¿no? Precisamente. Entonces, Daphne, entre las primeras preguntas, ¿qué relación tiene el ecofeminismo? ¿Es aplicable el ecofeminismo al diseño? Bueno, en primer lugar, yo quería como, no sé si se me escucha bien, creo que no tengo muy buena conexión, espero que sí, vale. Bueno, un poco cuando nos propusieron este título, ¿no?, de barrios ecofeministas, ha sido para nosotras también un reto, ¿no? Porque nosotras en nuestro trabajo cotidiano nos consideramos como arquitectas feministas y así es como nos autodenominamos. La forma de trabajar y en nuestros proyectos aplicamos siempre o tenemos en cuenta como la sostenibilidad tanto ambiental como social, pero este término, ¿no?, de ecofeminismo no lo habíamos utilizado todavía para definir lo que hacemos. Y bueno, justo ahora hay una crisis tanto sanitaria y de cuidados, como también ya veníamos de una crisis ambiental. Se está utilizando mucho, al menos por estos lados, como poniendo sobre la mesa el término ecofeminismo. Y bueno, un poco nos gustaría también evitar que pasara lo mismo como con otros conceptos como participación o perspectiva de género o sostenibilidad. Al final han sido cooptados y utilizados también como etiquetas un poco vacías de contenido, cuando en realidad pues son cosas que se han logrado gracias a reivindicaciones sociales y movimientos populares, ¿no? Entonces, un poco nosotras también posicionarnos, ¿no?, como, bueno, para que se sepa también desde dónde hablamos y eso. Y vale, entonces, después de todo esto, pues, ¿qué relación tiene el ecofeminismo con el entorno? Pues un poco nosotras entendemos el ecofeminismo como una crítica a un modelo androcéntrico que se basa en la explotación y en la colonización y en la destrucción tanto de territorios como de cuerpos humanos y no humanos. Lo que propugna es un cambio de paradigma, ¿no?, donde lo que se ponga en el centro es la vida, ¿no?, entendida en un sentido amplio, no solo de la especie humana, y reconociendo esta interdependencia tanto entre personas como también con el resto del ecosistema y por tanto que lo que quiere es poner fin a relaciones de poder que se basan en la explotación, ¿no?, de unas personas sobre otras o de eh, los humanos sobre el territorio o sobre otras especies, ¿no? Entonces, evidentemente, el urbanismo y la arquitectura de lo que se preocupan o de lo que se ocupan es de organizar ese medio físico donde tienen lugar las relaciones, ¿no? Y por lo tanto puede favorecer un modelo u otro, ¿no? Entonces, en este sentido, evidentemente, pues tiene mucho que decir. Siguiendo un poco la línea, o sea, de la respuesta, tanto como dices que el ecofeminismo es una crítica a este modelo androcéntrico, dentro de su experiencia, ¿qué herramientas creen que da el ecofeminismo en un entorno urbano para ser aplicado en el diseño, ¿no? Vale, pues bueno, nos da como varias, bueno, empezando por este cambio de paradigma, sí que podemos empezar a repensar, ¿no?, que ya proponíais, ¿no?, como título de esta conversación. Yo creo que también es como relevante que nos propusierais el tema de barrios
el barrio es una unidad de planificación que ya desde Jane Jacobs, pues muchas urbanistas feministas han reivindicado como una unidad esencial, porque es ese territorio donde nos movemos entre 5 y 15 minutos caminando desde nuestros hogares, y que por tanto lo conocemos bien, tanto físicamente como también socialmente, y es donde tejemos redes y es donde se desarrolla la mayor parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, hablando cómo serían o qué beneficios nos daría pensar los barrios desde una óptica ecofeminista, pues en primer lugar que nos centraríamos en tejer esas redes de cuidados que más allá de cuidados físicos también tienen que ver con cuidados psicológicos y emocionales, y, y ya un poco de lo que ya hablaba Jane Jacobs también, ¿no? De que en esa ciudad compacta, donde evitamos fracturas urbanas o vacíos urbanos sin actividad, hay como un tejido de barrio más consolidado, y se genera esa vigilancia informal que da sensación de seguridad, ¿no? En las que pues conocemos a la gente y nos sentimos seguras, y eso también es muy importante para nuestra salud, para nuestro bienestar psicológico y para nuestra libertad de uso de la ciudad, ¿no? Y de nuestro movimiento. Después, otro tema también sería, por ejemplo, en relación a la movilidad, ¿no? Si estamos hablando de que son barrios con un tejido mixto, donde encontramos comercio de proximidad que lejos de estar enfocado a actividades de ocio o al turismo, pues está apoyando a las necesidades esenciales, ¿no? Por ejemplo, alimentación, pues bueno, estamos generando toda esa estructura, además con otros servicios y equipamientos, en donde podemos desarrollar casi toda nuestra vida diaria caminando o en bicicleta, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas ciudades pensadas desde las distancias cortas, lo que promueven es que no sea tan necesario el uso del vehículo privado, ¿no? Aparte de esto, también evidentemente hay que pensar a otra escala, más metropolitana o regional, y donde sí que es necesario un sistema de movilidad público que sea fácil y cómodo, ¿no? Pero digamos que esta cercanía y esta red de servicios de apoyo a las actividades cotidianas, pues nos genera este beneficio de poder ir a pie y, por tanto, de no tener un aire contaminado, y además de el ruido, ¿no? La contaminación acústica, que también estos días nos estamos dando mucha cuenta, ¿no? De que como no hay coches, pues ya empezamos a escuchar los pájaros, a sentir incluso el olor del mar, ¿no? Aquí en Barcelona. Y bueno, estos temas serían. Después también habría otro tema, que es el de las infraestructuras verdes, o el de los espacios comunitarios abiertos, que también hemos visto que faltan, ¿no? Que hay una falta de estos espacios, y que desde una perspectiva ecofeminista pues debería equilibrarse más para que cualquier persona en la proximidad de su vivienda pudiera tener acceso a un espacio verde, ¿no? Entonces, para aclarar un poco los conceptos, el urbanismo feminista nos ha dado muchas herramientas de género para poder analizar la ciudad, entender la ciudad, pero la variable ecológica, asociándola con el feminismo, entendiendo de que tanto las mujeres que son explotadas dentro de la ciudad y el medio ambiente, que también es un medio explotado, cuando estos dos convergen, vemos que tienen distintas maneras en las que son atacadas dentro de la ciudad. Entonces, pensar en barrios o ciudades ecofeministas
permiten que esto se manifiesten en la vida cotidiana, ¿no? Como tú dices, y andar a pie, las relaciones, los cuidados. ¿De qué otras maneras también quiero volver a que comentes un poco sobre eso? ¿Qué relaciones podrían tener o cómo podrían manifestarse estos barrios ecofeministas solo en la vida cotidiana? ¿Y por qué es tan importante esa cotidianidad de la que hablas? Pues, por ejemplo, el hecho de, ya pensando en el desarrollo de tu día a día, pues el hecho de tú tener, por ejemplo, todos la escuela, un centro de día para personas mayores, un parque para jugar, el mercado o pequeño comercio, todo esto a una distancia que puedas caminar desde tu casa, te da una cantidad de tiempo libre que te ahorras en tiempo de desplazamiento y que está ya directamente mejorando tu calidad de vida. Además de que haya menos coches, también está mejorando tu salud, justamente porque el aire está menos contaminado, etcétera, ¿no? Hay menos ruido en la calle, los niños y las niñas pueden salir a jugar de manera más autónoma también, porque el mayor peligro en las ciudades son los coches, ¿no? ¿Me Entonces, escuchan bien? Sí, sí, vale. un poco cortado. Entonces, tal como has dicho, ¿no? En esos ejes de movilidad, infraestructura verde y redes de cuidado. Entonces, esto es de alguna manera la manera en cómo se miden estos impactos, o tienen, o han desarrollado un tipo de metodología o manera de medir en qué tanto beneficio tienen los proyectos una vez impuestos, ¿no? Dentro de la zona. Pues la verdad es que nosotras aún no estamos evaluando los proyectos implementados. Creo que todavía es pronto para poder hablar de proyectos ecofeministas implementados y que puedan ser evaluados. Yo tal vez, no sé si también nos interesa que podamos hablar a lo mejor en proyectos más concretos o más pequeños, como cómo estas ideas podrían bajarse, por ejemplo, a la práctica de una plaza, ¿no? Por ejemplo, o de un diseño. Y También, cómo podría darse en todo caso? Como dices tú, ¿no? en super escala más. Va, escucho un poco cortado. No sé si a mí me escuchan bien. Sí, Sí, yo Vale, no, te vale. decía, en todo caso, en estos ejemplos que tú mencionas, como las plazas o espacios públicos que ya ustedes como colectivo ya han aplicado y han manifestado, ¿qué resultados en todo caso o qué beneficioso, qué valores feministas aplicados dentro de estos espacios has podido tú valorar o destacarías en todo caso? Vale, mira, si queréis, os cuento el proyecto de Feminisapte, ¿vale? De la plaza. Entonces, os cuento cómo exactamente los hemos aplicado ahí y un poco qué hemos visto que ocurre luego, ¿vale? Bueno, pues esta plaza ya para empezar se pensó como dentro de una red de otros espacios, ¿no? En la que se creaba una red de plazas con usos complementarios y con unidas por calles que al futuro o ya son peatonales o al futuro se van a peatonalizar, y además que también está en relación cercana con otros equipamientos como tenemos un supermercado, ¿no? Entonces, digamos, desde la escala del barrio ya no está aislada en sí misma, sino que forma parte de una estrategia, ¿no? Después, en segundo lugar, esta plaza fue ya diseñada teniendo en cuenta que la experiencia de las personas vecinas, de todas las edades, además, es la que mejor va a dar respuesta a cómo tiene que ser el diseño, ¿no? Para adaptarse a esas necesidades reales y cotidianas y a las que
aunque puede haber líneas generales, no hay recetas mágicas porque dependen mucho de cada contexto, de cada territorio, de cada cultura, ¿no? Entonces, en ese sentido, el proceso fue, fue desde el inicio y hasta el momento del diseño más arquitectónico, todo participado. Y además, no solamente se buscaba como el resultado físico, sino que se pensó como un proceso educativo, ¿no? y emancipador, en el cual desde la infancia ya se pudieran reflexionar sobre valores de equidad y valores de sostenibilidad y cómo se aplicarían en la ciudad, ¿no? Entonces, esto es otro punto que también me parece importante, ¿no? Y que va relacionado un poco con por ejemplo, la investigación acción participativa, ¿no? También como que en América Latina tenéis mucha tradición, ¿no? Como de, creo que también está acorde a las ideas del feminismo. Y después, ya a nivel de diseño, pues esta plaza estaba pensada específicamente para un uso de 6 a 12 años, ¿no? Porque también se detectaba que sí que hay muchos espacios tal vez pensados para niños y niñas más pequeños, pero para esas edades intermedias no había otras necesidades, ¿no? Entonces, bueno, se pensó específicamente para niños y niñas de esas edades, pero también para que pudiera darse una convivencia intergeneracional y también pensando en que estarían las personas pues, que acompañan a estos niños y niñas y que les cuidan, ¿no? Entonces, a nivel de diversidad, se tuvo en cuenta que la plaza fomentara juegos diversos y juegos no estereotipados por género, ¿no? Y para eso, pues el diseño constaba de ambientes separados y con características muy diferentes, ¿no? Pavimentos diferentes, pues por ejemplo, un espacio con el suelo liso para poder correr o patinar o jugar a pelota, pero luego otro espacio con arena para otro tipo de juego más creativo, luego también espacios para sentarse, para estar relajados, espacios con sombra, ¿no? Después, por ejemplo, otra cuestión que podríamos aplicar al diseño es todo el tema de los cuidados, que en este sentido es una plaza pequeña, pero sí que se situó una fuente de agua potable accesible y, y se situó como todo un eje central que está destinado a un espacio de reunión y de socialización donde las personas que acompañan a niños y niñas pequeñas pudieran estar hablando mientras además tenían como una visión de todos los espacios de alrededor. Y entonces, en lugar de tener esta visión como de fuera para adentro, donde sí que se crea una vigilancia sobre las peques, ¿no? Que se sienten como más vigiladas, situarlo al revés permitía como un mayor control de las personas adultas, ¿no? Y en cambio, esta mayor movilidad de los niños y niñas por diferentes espacios, ¿no? Y sin estar tan encerradas. Después claro, estos espacios también que eran para sentarse, estaban con vegetación cercana y también con árboles para crear sombra. La vegetación fue un tema que también trabajamos bastante, ¿no? Tanto por un tema de escoger especies resistentes al clima y también al juego, ¿no? Plantas que pensando que habrá niños y niñas jugando alrededor y que sean resistentes, como también a que tengan diferentes periodos de floración, ¿no? Bueno, para que al paso de las estaciones siempre la plaza tenga colores distintos, ¿no? Y luego otra cuestión, ya más en el tema de sostenibilidad, pues sí que pensamos que un tema importante fue recuperar los pavimentos permeables, ¿no? Que tratando de cambiar
bueno, como esta inercia de las plazas duras y volver a pavimentos permeables y que nos permitan recoger el agua de lluvia y filtrarla hacia el nivel freático, ¿no? Conservando el ciclo del agua. Y, por ejemplo, también en la medida de lo que lo utilizamos materiales biosféricos que puedan ser reciclados o sea, que sean reciclables o materiales ya reciclados. Bueno, y mantener también las preexistencias, porque fue una remodelación, mantenerlas al máximo también, ¿no? Y aprovecharlas, sacándole partido. Ah, sí, dicen que en realidad al feminismo no le es muy difícil entender la explotación de la tierra o de los recursos, porque precisamente nosotras también como mujeres hemos venido y siendo explotadas por la sociedad, ¿no? Trabajo no remunerado, no se reconocía con el tema de los cuidados. Entonces, dentro de los valores que has mencionado, al menos los que más me han llamado la atención han sido el tema de la diversidad, ¿no? Que ha apostado por hacer estas plazas para niños y niñas, y no solamente acá en Perú todavía son muy frecuentes las canchas de fútbol que solamente van a priorizar a los niños por encima de las niñas. Entonces, ¿podrías comentarnos un poco más sobre estas plazas de las que mencionabas para niños, para abrirlo un poco a la diversidad? Bueno, justamente este es un trabajo venimos desarrollando como bastante en profundidad y que lo trabajamos mucho en el tema de patios escolares, ¿no? Pero entendiéndolos también como espacios urbanos, ¿no? Porque en realidad son como el espacio de relación de la infancia donde luego se incorporan un montón de valores sociales que luego ya van a reproducirse en el uso de los espacios urbanos. Y nosotras justamente utilizamos este proceso de analizar y de repensar el espacio, un espacio cotidiano y comunitario, en clave de género, para darnos cuenta de que la dimensión espacial es otra de las dimensiones desde donde podemos analizar qué grupos la realizan, ¿no? Qué actividades se realizan en los márgenes o en los espacios más periféricos, cuánta cantidad de espacio ocupa cada alumno o cada alumna y por qué, ¿no? Entonces, es un poco ver cómo se reducen las dinámicas sociales en el espacio y hacer esta reflexión ya desde la infancia para poder, hay que cambiarlo. Yo quería preguntar también, o sea, porque después, o sea, cuando uno se pone a pensar de que el diseño no viene solo, sino que también detrás hay una agenda política que va de acuerdo, está acorde a los lineamientos de este diseño, ¿no? Entonces mi pregunta más bien va porque ¿cómo se articulan las propuestas que ustedes tienen dentro de la agenda política local y cómo encuentran el ayuntamiento mecanismos o posturas para incluir estas propuestas feministas dentro de sus espacios públicos? Pues bueno, yo creo que esto va a ser una cuestión que sobre todo a partir de lo que ya se está haciendo súper evidente, tiene que incluirse y se va a incluir tiene que incluirse como prioridad en un cambio de perspectiva, ¿no? Sobre cómo pensamos y cómo hacemos las ciudades y cómo las gestionamos. Nosotras, la verdad es que hemos tenido la suerte de poder trabajar con personas técnicas o políticas que han apostado por un cambio en el modelo urbano y que han apoyado nuestro trabajo por eso, ¿no? Porque justamente estaban en esa línea política, pero que digamos al final es la que nos aporta beneficios, ¿no? Para todas y todos.
Y hablando en la misma línea del ayuntamiento, esas líneas, hay manifestaciones económicas que puedan manifestarse en la ciudad y que el ecofeminismo o los barrios ecofeministas puedan apostar. O sea, hay una nueva propuesta sobre cómo debería darse estos nuevos ciclos económicos en torno a eso. Es que no sé exactamente a qué te refieres. Las dinámicas económicas a partir de proponer estos barrios con un nuevo enfoque también harían un cambio en las dinámicas económicas. ¿Qué cambios podrían presentarse a partir de eso? Por ejemplo, no sé si te refieres a esto, ¿eh? Si no, pues me Ya. dices y discutimos, ¿no? Pero, por ejemplo, un barrio que apueste, pues, o una ciudad que apueste, pues, por revitalizar el comercio de proximidad, también un modelo de consumo, por ejemplo, en la alimentación, que se base en un modelo más sostenible y más de proximidad y más de autoabastecimiento, ¿no? Porque actualmente sí que las ciudades pues no producen absolutamente nada dentro de, ¿no? No tienen producción de los bienes básicos y esenciales, ¿no? Entonces, al final son infraestructuras muy frágiles, ¿no? Y que dependen incluso muchas veces de importaciones exteriores. Entonces se trataría también de recuperar una producción más local y más vinculada con el territorio y que también nos dé conciencia de que los recursos son finitos, ¿no? Y que tienen un ciclo y no como esta sensación de que nos podemos desarrollar infinitamente y consumir infinitamente. Claro, en realidad sí iba un poco a eso, porque nosotros habitamos en ciudades ahorita, en mi casa, nuestros barrios están inmersos dentro de ciudades, pero en el Perú al menos hay una gran zona, tenemos un gran territorio rural, donde tenemos ciertos valores, donde las reglas de la economía, las reglas para desarrollarse en sus territorios son totalmente distintas. Entonces hay ciertos valores ahí como la agricultura que podrían ser tomados para plantearlos en la ciudad, ¿no? Dinámica como lo que tú mencionabas de la localización, dónde colocar los distintos puestos de abastos o lo que ellos priorizan, ¿no? En el caso de los territorios. ¿Crees tú que sí hay algunos valores dentro de estas comunidades que están tanto en zonas rurales, dentro de territorios, no de ciudades, que puedan adaptarse y manifestarse en las ciudades? Como dinámicas de autoproducción y autoabastecimiento Ujú. dentro de las ciudades. Bueno, yo creo que esto o hasta ahora ha partido mucho por ejemplo, si hay ya personas que ha sido todo desde movimientos muy autoorganizados, ¿no? Y en espacios también donde ya se ha generado una conciencia, ¿no? Entonces sí que hay desde huertos de barrio donde la gente produce parte de la comida que consume, como también grupos de consumo donde directamente te contactas con un agricultor, ¿no? Para evitar toda esa cadena de mediaciones y además para saber exactamente pues tener esa conexión, de conocer a la persona que está cultivando una tierra, que está en el pueblo a 30 kilómetros y que sabes que además cultiva ecológico y todo eso, ¿no? Y que no son estas cadenas en las cuales lo humano ya se desvanece, ¿no? Claro, eso en Yo realidad creo que cambia también, totalmente la bueno, otro economía. tema, no sé.
o las dinámicas económicas en todo caso, esas cosas que tú mencionas, ¿no? Además, no sé cómo ha sido en Lima, por ejemplo, me gustaría también saber un poco, ¿no? Aquí sí que muchos grupos de autoorganizados en los barrios han podido dar apoyo a muchas familias que en esta situación de confinamiento pues han necesitado como recursos económicos, ¿no? Incluso para apoyo para tener comida, cuidados, lo que sea, ¿no? Y claro, todas estas redes autoorganizadas también pues se dan gracias a esos barrios compactos donde ya hay una vida de barrio y unos espacios donde compartir intereses con tus vecinos y vecinas, y que a lo mejor puede empezar siendo justamente un grupo de consumo ecológico y que eso va generando como ya de por sí un cambio de dinámicas, ¿no? Va creciendo. Por ejemplo, en No sé este cómo se... contexto, ¿aló? ¿Se escucha? Sí, se está escuchando. Ah, ya. O sea, viendo un poco también con lo que decía Daphne, ¿no? O sea, como que en este contexto de globalización, muy ligado al sistema económico, o sea, hablando como en el contexto actual, en tiempos de pandemia, entonces, digamos, estos barrios con estas lógicas de comercio local, sí son una línea de apoyo, ¿no? Entonces, este, o sea, ¿qué crees en más o menos en la experiencia que han tenido ya? O sea, ¿termina siendo una alternativa la propuesta de estos barrios? ¿O qué otras, digamos, experiencias han encontrado que puedan mitigar el daño que causa el contexto actual de la pandemia, ¿no? Lo siento, pero he escuchado muy cortado. He escuchado bien las preguntas. A ver, no, o sea, decía de que justamente como que siguiendo la línea de que el sistema económico en el que estamos está muy interdependiente y es muy globalizado. Entonces, ¿cómo estas, digamos, en tiempos de pandemia, estos sistemas locales se han vuelto un alivio, ¿no? O sea, como, este, porque ya no es como que dependen tanto del exterior, sino como que generan redes de apoyo local, compactas, como dices. Entonces, ¿qué otras experiencias has visto dentro de Barcelona que de alguna manera, o quizás la única alternativa sea plantear más barrios con esta idea feminista de economías locales? ¿Cuál es, cuál crees que sea la alternativa, ¿no? Después de estos tiempos? A ver, yo quiero aclarar que esto que yo comentaba de las redes de apoyo no es que se planteen como una alternativa, sino que han sido una respuesta a una infraestructura de los cuidados muy frágil y que no han tenido el apoyo suficiente, ¿no? Entonces es más como una respuesta desde la solidaridad y desde la autoorganización hacia un sistema que no ha tenido en cuenta los cuidados y que por eso hay esta falta, ¿no? Y esta fragilidad. Entonces, igual, hay que reforzar estas redes y hay que reforzar los servicios y hay que cambiar las prioridades, ¿no? Y poner pues la vida en el centro, ¿no? Y, por ejemplo, otra cuestión también claro, no sé cómo la veis, o luego a lo mejor me interesaría como compartir pues cuáles son las cosas que habéis o las problemáticas que se han visto como más claramente ahí en Lima. Por ejemplo, aquí una de las cuestiones que, bueno, digamos que ya todas eran problemáticas que veníamos arrastrando, pero que ahora
se han hecho súper evidentes y que un problema muy grave de acceso a la vivienda que tenemos aquí en Barcelona y en muchas ciudades del Estado español, ¿no? Hay un tema de alquileres abusivos y también un tema de infravivienda, ¿no? Y que entonces, pues, una ciudad desde los ecofeminismos, pues tendría que garantizar una vivienda digna como algo esencial, ¿no? Igual que el acceso a la atención sanitaria o a la educación, ¿no? Y otro tema también que se ha visto muy claramente, pues ha sido, por ejemplo, el de la falta de espacios verdes, ¿no? Que ahora que salimos, pues, todo el mundo a la misma hora, pues claramente ni hay espacios verdes suficientes, ni el tamaño de las aceras es adecuado, porque no podemos pasar, ¿no? Aparte como cada vez se ve como más ilógico toda la cantidad de espacio que tiene la ciudad destinada exclusivamente a los coches, ¿no? Y bueno, también sería el momento de... Ahora lo estamos recuperando, ¿no? Porque no hay coches en la calle y la gente camina, ¿no? Por el medio de la calzada, pero bueno, tal vez es el momento de ganar espacio a los coches definitivamente. Y bueno, el tema de los cuidados, también estamos viendo que en toda la primera línea de lo que ha sido la pandemia, todas las profesiones esenciales están feminizadas, ¿no? Tanto trabajadoras en las residencias de gente mayor, las cajeras de los supermercados, las enfermeras, ¿no? Mucho personal sanitario, todas son mujeres. Y de hecho el otro día leía un artículo que claro, la proporción por géneros de la exposición al virus de las personas infectadas, pues evidentemente ha sido mucho más alta en mujeres, porque también son luego las que se encargan de cuidar, ¿no? Y aparte de eso, pues claro, ahora por ejemplo se supone que tenemos que teletrabajar, además pues ni hay centros de día, ni hay centros de día es donde va la gente mayor, ¿no? que necesita como un apoyo y por ejemplo tampoco hay escuela, ¿no? Entonces toda esa carga que en principio la tenía el Estado durante unas horas, ¿no? Pues ahora vuelve a recaer en las familias y eso significa que vuelve a recaer en las mujeres, ¿no? Bueno, y porque bueno, es un tema que no nos ha propuesto una alternativa, ¿no? ¿A qué pasa si las escuelas están cerradas? ¿Quién va a atender a esos niños y niñas? Los ¿no? niños. Claro. Por ejemplo, acá, o sea, tocando tal vez el tema de redes de cuidado, sobre todo en los asentamientos humanos, hay como estas agrupaciones colectivas que generan equipamientos, como comedores, vasos de leche, para de alguna manera atender como estas tareas de cuidado, de alimentación y todo eso, de manera más económica entre todos, ¿no? El tema aquí es que muchas veces estos espacios no han tenido tanto apoyo económico por parte del Estado y tampoco tienen, digamos, la infraestructura como para que puedan ser utilizados en estos tiempos, ¿no? Porque son espacios muy reducidos, entonces probablemente ahora podrían quizás no ser utilizados como comedor, pero sí como albergues o refugios para gente sin hogar, ¿no? Entonces, ayer estaba viendo una noticia de que justo el MIDIS ya iba a disponer como mucho más presupuesto este, para los comedores y todo eso, y eso es un paso adelante también como que a un cambio de lo que dices, ¿no? Perspectiva y poner por delante la vida antes que el interés económico, ¿no? A ver, podríamos creo que ya pasar con las preguntas, ¿sí, no? Ujú. A ver, preguntan, ¿cuáles serían en síntesis los indicadores que dan cuenta de la aplicación del urbanismo feminista
en la propuesta del parque y en la de los patios escolares. Vale. ¿Respondo? Hacemos así una pregunta y... Vale. Como un Mira, ping-pong. si lo quieres tener en detalle, tenemos una publicación, ahora te los digo, pero para que puedas profundizar más. Tenemos una publicación que se llama El patio de la escuela en igualdad, que además de explicar todos los indicadores, pues explica todas las fases y diferentes actividades que se darían en un proceso comunitario, ¿no? de análisis de diseño de los espacios. Y aunque está enfocado a patios escolares, más o menos también podría servir perfectamente para un espacio de juego público, o sea, en una plaza, por ejemplo. Y se puede descargar desde nuestra web, está en español también, en catalán y en inglés y en griego, así que gracias a Sally nos estuvo ayudando para esas traducciones, que además veo que está por aquí. Y bueno, los indicadores, pues hay varios manuales. Hay varios manuales y hay varias como adaptaciones, ¿no? De estos indicadores, ¿no? No siempre son los mismos. Pero más o menos nosotras hablamos, por un lado, del grado de diversidad de un espacio, es decir, qué riqueza hay en ese espacio, tanto de materiales como de textura, como de personas o como de actividades que se pueden desarrollar. Luego también hablamos de flexibilidad, que es la capacidad de adaptación de un espacio tanto para usos simultáneos como para transformarse a lo largo del tiempo o para tener un cambio de uso en el futuro, ¿no? También es una manera de asegurarnos que ese espacio va a tener una vida útil más larga, si se puede transformar o adaptar. Después hablamos de interrelación, que es cómo un espacio se interconecta tanto a nivel físico como a nivel visual, o por ejemplo podría ser a nivel de biodiversidad también, ¿no? Cómo un espacio se interconecta con todo el resto de su entorno. Y después hablamos también de confort, ¿no? Que sería un poco la habitabilidad, las condiciones que nos hacen sentirnos bien en un espacio, pues tanto a nivel ergonómico, ¿no? Como a nivel climático también, por ejemplo. Y esta es una cuestión que también con la crisis ambiental y con el cambio climático, pues cada vez, al menos en nuestros países cálidos, donde cada vez hace más calor, pues también es un tema importante a tener en cuenta. Y por último hablamos de representatividad, que tiene que ver tanto con la presencia en un espacio determinado, ¿no? Supongamos que si estamos hablando de un espacio público, pues la presencia igualitaria de personas diversas, ¿no? Tanto por género como por otros ejes, ¿no? Culturales o de clase social, por ejemplo, ¿no? De nivel económico. Pero también en las representaciones, ¿no? Pues, por ejemplo, en la señalética, qué personas se representan y cómo se representan, ¿no? Qué cuerpos en los anuncios, si los hay, ¿no? En la publicidad, etcétera. Si hay murales, si hay otro tipo de representaciones. Entonces, un poco serían estos los temas que abordamos. Después, cuando trabajamos en espacio público, también abordamos los temas de accesibilidad física y simbólica, ¿no? Que de ahí tratamos pues, todo el tema de que sea una accesibilidad universal para cualquier persona pueda manejarse libremente, independientemente
de sus funcionalidades diversas y también el tema de la percepción de seguridad, ¿no? Que también es importante. A veces no solamente son impedimentos por barreras arquitectónicas, sino también el miedo, la percepción de miedo y la cultura del miedo con la que nos han educado las mujeres, pues también es un factor importante a la hora de limitar nuestro derecho a la ciudad, ¿no? Había una pregunta más, entonces... hay una pregunta que habla sobre elementos opresores de género que pueden estar en la ciudad. Si es que consideras tú que existen algunos elementos opresores dentro de la ciudad. O sea, patrones que me imagino perpetúen esas condiciones. ¿Dentro del diseño o, por ejemplo, o dentro de cuáles son los elementos opresores de género que encontraron en los distintos escenarios donde intervinieron, ¿no? Pero elementos físicos o estructurales. Yo creo que se refería a físicos, ajá, como arquitectos, o sea, se va más a lo tácito. Claro que sabemos que hay muchos elementos más allá de lo... Vale. Pues, por ejemplo, cosas que pudimos en espacios, por ejemplo, un estudio que hicimos en un espacio público en el uso nocturno, ¿no? Pues, por ejemplo, lo que pasaba es que era una zona, que era una fractura urbana, ¿no? Como un encuentro entre diferentes barrios, que además pasaba como una autopista, y también era una fractura urbana, ¿no? Aparte se daban otro tema, que era un barrio con un tejido social no consolidado o prácticamente inexistente, porque era un barrio muy turístico dentro de la ciudad. Y aparte, por su configuración urbana, por la época que se construyó, no tenía un tejido compacto, sino que eran más bien torres aisladas, ¿no? Entonces tampoco había una continuidad física, ni un uso en las plantas bajas, ¿no? Las plantas bajas están sin uso, entonces tampoco había ojos vigilando la calle. Aparte, sí que había espacios verdes, justamente, pero estaban como muy encerrados en sí mismos y muy pocos conectados con las calles de alrededor. Entonces, eso hacía que, en lugar de ser un espacio de oportunidad y del cual disfrutar, al revés, eran espacios que podían crear malestar, ¿no? O inseguridad. Esto es por poner algunas cuestiones. Bueno, y finalmente, a ver, ya casi para acabar, en la publicidad que hemos puesto hemos recibido mucha gente que no comprende un poco el término ni de feminismo ni de ecofeminismo en realidad. Entonces, lo voy a leer para que de repente tú puedas dar tu opinión al respecto. Vale. Dice, perspectiva de género en el urbanismo, barrios ecofeministas. No entiendo el propósito del nombre. Hasta donde puedo comprender, todos los habitantes, muy independientes de su género, deberían tener el mismo nivel de comodidad. No por ser hombres o mujeres, los niveles deben cambiar. Crear estos movimientos, en algunos casos, más que reivindicar una idea, generan más divisiones. El derecho a vivir en lugares confortables, ecológicos y bien diseñados no debería tener género. Estoy completamente de acuerdo con la afirmación. El problema es que, como vivimos en una estructura pues patriarcal, capitalista y colonial, pues hay unas opresiones que, pues por desgracia, no todas las personas vivimos en esa misma calidad, ¿no? Y no tenemos acceso a los mismos recursos, ni a la misma vivienda, ni a la misma infraestructura urbana, porque no vivimos en los mismos barrios. Entonces, justamente, específicamente
el enfoque de género, pues lo que pones pone el punto de atención en esta brecha entre hombres y mujeres, que es histórica, no solamente por temas económicos, de participación política, de múltiples violencias que sufrimos las mujeres, y entonces lo que buscamos es justamente eso, que todas las personas podamos llegar a disfrutar en igualdad de condiciones de la ciudad y de los espacios. Eso es exactamente lo que buscamos. Claro, y entender que tanto el feminismo como el ecofeminismo es una categoría de análisis que nosotros le damos a la ciudad a través de esa mirada para poder entender mejor por qué se perpetúan estas desigualdades, ¿no? Sí, pues hemos recibido una serie de comentarios con respecto a eso. El término es bastante, o sea, si de por sí el término feminismo ya le saca los pelos a varios, el término ecofeminismo más aún. Así que ha sido muy interesante todo esto, Dafne. ¿Algo más quieras agregar, Dani? Sí, justo la pregunta que decía Lady, porque me parece muy interesante, ella dice, el ecofeminismo plantea desde una perspectiva crítica de la realidad que las prácticas opresivas, las formas de consumo y producción no pueden ir a más. Desde su experiencia, o sea, desde la experiencia que han tenido, ¿cómo ha reaccionado la academia ante este planteamiento crítico desde un enfoque feminista, ¿no? O sea, tal como ha dicho ya que ahora el comentario que han habido en las redes de nuestra facultad. Entonces, ¿cómo el término ecofeministas dentro de su entorno, ¿no? Dentro de la profesión, por así decirlo. Bueno, yo, como ya he comentado al principio, digamos que el término ecofeminista aplicado a la arquitectura y al urbanismo, yo creo que es muy incipiente, y bueno, justamente yo ponía un énfasis ¿no? Como al principio, en que reivindicar que es un tema que que ya se ha puesto sobre la mesa y que se ha hablado mucho, pero más desde una vertiente de movimientos sociales y de defensa del territorio, ¿no? Y en cambio que había este peligro de que acabe cooptándose tanto institucionalmente como por unas élites académicas, ¿no? Como también pasa pues muchas veces con el feminismo. Y, y bueno, eso. Claro. O sea, yo Entonces, no sé cómo ha reaccionado la academia ante un planteamiento ecofeminista. Tengo entendido que van a salir próximamente, incluso la misma Zaida está trabajando un poco el término, va a sacar una publicación de la mano con Montaner, otro libro sobre vivienda, y ahí sí van a tratar un poco más el término de ecofeminismo, ¿no? Pero así como allá también de repente es nuevo el término, acá imagínate, más aún, pero hemos querido darle un lugar dentro de este ciclo de entrevistas y más que nada porque en tiempos de pandemia, en tiempos donde estamos repensando la economía, repensando las dinámicas, se hace más importante de repente o tener en cuenta, ¿no? Que estas cosas, que existen alternativas, tanto para las ciudades o como para pensarlas, ¿no? Sí. ¿Hay alguna pregunta más? Ahí creo que vi una. Sí. Hola. Bueno, yo creo que también es interesante, ¿no? Por ejemplo, ay, ¿me escuchan bien o cortado? Sí. yo sí. Vale, Está porque bien.
corta. Es la diferencia entre barrios sostenibles y barrios ecofeministas, ¿no? Yo, de género o feminismo, ¿no? Que justamente es como quererle dar ese enfoque político y de cambio de buscar un replanteamiento profundo, ¿no? de nuestro modelo de desarrollo y de nuestros modelos de relaciones como sociedad. Entonces, creo que el ecofeminismo en ese sentido sí que plantea, es un movimiento político. Busca una mejora, ¿no? de la vida. ¿Hay alguna otra pregunta más por ahí? ¿O cerramos ya? Cerramos. Bien, eso sería todo en todo caso. Dafne, muchísimas gracias de verdad por el tiempo, por la entrevista, todos los alcances que nos has dado. Dani, ¿puedes recordarles a todos lo de las donaciones, por favor? Bien. También muchas gracias, Dafne, ha sido estimulante hoy día la reunión. Y bueno, también otra vez recordarles que estamos pidiendo otra vez apoyo para el asentamiento humano Flor de Mancaes. Como ya se había mencionado, se pudo apoyar a 7 personas, pero todavía hay más familias que necesitan, que no han recibido el bono universal ni tampoco tienen algún tipo de apoyo y son en su mayoría mujeres comerciantes ambulatorias. Entonces, las cuentas de depósito están siendo administradas por compañeras de nuestra colectiva y se pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram. Y con eso ya cerraríamos la sesión de hoy. La siguiente sesión es es con Ana Falu. Sí, que es el 12, no se la vayan a perder. Si está grabada, la van a poder encontrar subida en la página. Y nada, no se vayan a perder tampoco la próxima entrevista. Dafne, ¿algunas palabras de cierre que quieras dar? Agradeceros mucho. Bueno, ha sido un gustazo, un placer compartir y también pues conocernos y quedar ya enredadas. Y nada, que espero que haya más encuentros en el futuro. Un abrazo. Bueno, igualmente, muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Ya será hasta la próxima. Gracias a todos. Adiós. Chao.